Representante, siguiendo hablando de la industria empresarial, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Qué opina usted de esa opción? No, pues que está bien. Es que este no es un gobierno antiempresa. A mí me parece que está bien, que una empresa, claro, yo sé que ahí hay un juego, digamos, de beneficio para quien sale ahí, quien trabaja bien con el gobierno, pone su parte para el gobierno, espera una especie de contraparte. Y qué mejor que un gobierno que lo declaraban antiempresario esté resaltando empresarios, pues es un plus para su marca, para el goodwill de su marca. Y yo creo que eso está bien. Yo tengo, digamos, una visión de lo comunitario, de lo público popular, pero cambiar este país requiere de muchos esfuerzos, y si hay empresarios y privados dispuestos a hacer parte de esos esfuerzos, pues ¿por qué no resaltarlos? Pues a mí me parece que está perfecto. Bienvenidos, estamos acá en el Congreso de la República en Colombia. Bienvenido, representante Eduardo Sarmiento. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Estos espacios son muy importantes para poder difundir lo que los grandes medios de comunicación tradicionales de Colombia han ocultado muchas veces o tergiversado, y es el trabajo que hace el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional. Gracias, representante. Representante, ¿cuáles han sido las contribuciones más importantes que ha realizado como representante del Pacto Histórico? Pues digamos que yo diría que al interior del pacto hay un par de aportes que hemos hecho. La primera, nosotros logramos que los espacios del pacto en la gran mayoría de ocasiones se respetaran dentro del Congreso de la República. Yo hice parte de un equipo de compromisarios que hizo todo el proceso de conversación con otras bancadas. Eso es algo que poco se habla porque va como tras bambalinas, pero acá hay una puja por los poderes, por los espacios, por los lugares, y en buena medida el pacto histórico se ha podido respetar en sus espacios. Segundo, buscar una dinámica constante de bancada, que eso es importante porque finalmente somos liderazgos que venimos desde distintos lugares de enunciación, desde distintos territorios, y empatar eso en una bancada no necesariamente es fácil, y la Cámara de Representantes tal vez por eso nos ha ido tan bien en muchos de los aspectos que tal vez en Senado no nos ha ido tan bien, y es que en la Cámara de Representantes hemos logrado construir una idea de bancada, claro, con discusiones, con algunas diferencias a veces, pero en general un comportamiento de bancada que ha sido interesante, y creo que hemos podido desde la curul concertar y hacer parte del proceso de unidad dentro de la bancada. Y un tercer aspecto, y es no dejar que la bancada pierda el papel legislativo a pesar del lugar en el concierto nacional, del lugar en la opinión pública que tenemos hoy. A pesar de eso, pues no olvidar que nosotros llegamos al escenario legislativo y que legislar es parte de nuestra tarea, y no solo legislamos para lo que nos propone el gobierno, sino que también debe haber una capacidad de iniciativa de la bancada, y digamos que hemos contribuido bastante ahí. En ese espacio, pues digamos que hacemos parte del grupo de legisladores más trabajadores del Congreso de la República, que coincidentemente somos principalmente del Pacto Histórico, precisamente, quienes más iniciativa tienen, quienes más proyectos de ley sacan adelante. Entonces digamos que hay unas contribuciones bien importantes, digo yo, a la bancada del Pacto Histórico como aporte al Pacto Histórico en general. Representante, como usted bien lo nombra, a lo largo de estos 3 años se han hecho buenos trabajos, y lo importante es que haya una buena bancada. ¿Cuál ha sido ese proyecto liderado por usted que considera con mayor potencial para la transformación social? Pues digamos que tenemos primero una especie de orgullo de curul, porque se ha transformado 7 veces la Constitución Política de Colombia en estos 3 años desde el Congreso de la República, y hemos sido determinantes en 6 nosotros. Uno relacionado con educación, importantísimo, el que le quita un mes de receso legislativo a los legisladores. La gente no sabía que teníamos 3 meses de receso, teníamos 3 meses de receso legislativo entre diciembre y marzo, y que aun cuando nuestra labor principal es legislar, pues había 3 meses de receso sin legislar. Y pues nosotros decíamos, no es posible, lo quisimos recortar 2 meses para dejar un mes de receso legislativo. Logramos 1 al menos, pero al menos nos quitamos un mes de receso, y tenemos entonces 30 días más para legislar y seguir haciendo aportes al proceso normativo del país. Pero
pero aparte de eso acompañamos y digamos que podemos decir que ayudamos a salvar el sistema general de participaciones. La modificación a un artículo que en los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe Vélez se habían modificado, y las disposiciones que en la Constitución del 91, nuestra más reciente Constitución, habíamos dejado que éramos un país, un Estado unitario pero descentralizado, y que empezó a descentralizar obligaciones a los territorios, pues resulta que en esas dos modificaciones de esas dos presidencias mantuvieron la descentralización de obligaciones pero no de recursos. Centralizaron los recursos y hicieron una especie de contrarreforma centralizadora de la plata, de los recursos en el gobierno nacional. Entonces teníamos que romper esa contrarreforma y regresar a la apuesta, a la promesa de descentralización del país también desde la idea de los recursos, que llegue directo a los territorios, y pues logramos eso de tal manera que en 12 años aproximadamente los municipios y los departamentos de Colombia van a recibir el 30% de los recursos generales de la nación, que eso no estaba pasando y se había contenido. Y por último, que yo creo que eso es tal vez, y cierro con lo más importante para nosotros, la Defensoría del Pueblo lo ha calificado como el hito de constitucionalismo social y agrario más importante desde la Constitución del 91, y es una triada, es la triada para nosotros, la triada agroalimentaria. La creación de la jurisdicción agraria, en esa participo como coautor y pues como parte de los que lo discutimos en la comisión primera y en plenaria. Pero las otras dos son todavía más incidente el trabajo de la curul, porque somos autores y coordinadores ponentes. El artículo 64, el nuevo artículo 64 de la Constitución, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, protege la soberanía alimentaria, define las dimensiones ambientales, políticas, sociales, económicas, culturales que se le reconocen al campesinado, se le reconoce como sujeto de especial protección y se le declaran unos derechos. Derechos, por ejemplo, como las semillas, como la participación reforzada, territorio, tierra y territorialidad, agua, biodiversidad, servicios públicos, tecnologías de la información, es decir, todo eso que el campesinado, por el abandono del Estado, la exclusión y aparte de eso las consecuencias de la violencia, pues había dejado de vivir y gozar el campesinado. De hecho, el campesinado ni siquiera era nombrado en la Constitución de Colombia. No había un solo lugar donde se hablara de campesino, campesina o campesinado. Y bueno, ahora no solo se le nombra, sino que se le reconoce una serie de derechos que ya está sirviendo para que la Corte Constitucional tutele derechos del campesinado. Y tercero, el derecho humano a la alimentación. En esa triada, que es ese granito de constitucionalismo, se reconoce en el artículo 65 el derecho humano a la alimentación adecuada con escalas de realización, sí, la seguridad alimentaria, que es de lo que habla la institucionalidad mundial, pero nosotros avanzamos en la protección de autonomías alimentarias y la soberanía alimentaria. Y además algo muy importante que cambia el modelo, por lo menos en la raíz, que es la constitución política, cambia el paradigma de cómo se lee la política alimentaria en el país. Y es que, y de hecho pasa de alimentaria a agroalimentaria, una visión que era casi que fisiológica de la alimentación, a convertirla en una visión absolutamente integral, que es un proceso político, social, cultural, claro, también fisiológico, pero económico, productivo. Y entonces reconoce a la producción de alimentos como una actividad de especial protección por parte del Estado y de obligatoria protección. Eso cambia totalmente el paradigma que desde la Constitución del 91, con las contrarreformas y la apertura económica, pues había cambiado, y era que no se protegía la producción propia del alimento, sino se protegía más la importación, porque el centro era, supuestamente el discurso era el acceso y no la protección de toda la cadena agroalimentaria. A mí me llamó algo muy interesante, representante, y es proteger el campesinado y que se escuche también acá en el Congreso de la República que ellos tienen también su lugar. Dependiendo de eso, ¿cómo se visualiza su papel dentro del espacio parlamentario para fortalecer la voz del pacto histórico? Pues bueno, aparte del ejercicio legislativo, que hay que hacerlo, yo le digo a la gente, a nosotros, hagan de cuenta que nos contrataron para construir una casa. Y dentro de todos los que tenemos que construir esta casa, pues la ley y la Constitución son los cimientos de la casa. Y en esos cimientos nos toca a nosotros concentrarnos. Pero también nos toca de vez en cuando ayudar a pegar ladrillos, seguramente nos tocará poner ventanas, nos tocará... Y por ejemplo, dentro de las ventanas, que es la comunicación, que es como veo la comunicación, pues efectivamente hemos tenido una disputa con los medios tradicionales de comunicación y nos hemos convertido poco a poco también en una curul, en una voz que busca contrarrestar la desinformación, la tergiversación
que producen estos medios y liderazgos políticos de la derecha y la ultraderecha colombiana, y poco a poco vamos conversando también con la opinión pública, a pesar de que yo vengo de una ciudad pequeñita, era concejal de una ciudad pequeñita, claro, que no tenía un liderazgo ni siquiera departamental gigante, que damos un salto inmenso y pasar al concierto nacional, eso son otras dimensiones. Pero hemos poco a poco, a través de las redes sociales, de la participación en medios comunitarios, priorizar medios regionales, priorizar medios alternativos, eso nos ha permitido convertirnos en una voz que hace incidencia en la opinión pública, y además lo que intentamos es, a través del discurso, bajar muchísimo la explicación, ¿sí? De todo, cuáles son las consecuencias de la reforma laboral para la gente que no es asalariada. Eso era muy importante porque el 52% de la gente que trabaja en este país no es asalariada, es independiente y trabaja como autojefe, como autoempleo, trabaja en la calle de manera informal, y pues la gente tenía que saber que la reforma laboral era para todos, aun cuando en teoría los beneficiarios directos eran solo ellos, la consulta popular, la reforma a la salud. Es decir, meterse en el debate público para defenderlo, pero además intentar hacer una especie de ejercicio de pedagogía a través de las comunicaciones, pues ha sido un papel que yo creo que ha aumentado y ha logrado posicionar la voz del pacto histórico. Nosotros obviamente con nuestras dimensiones, con nuestras capacidades, pero estoy seguro que hemos dado un aporte ahí. Pues además hay que reconocer el equipo de comunicaciones que tenemos, que son un grupo de gente muy trabajadora, muy juiciosa y muy visionaria en ese sentido. Así es, representante. ¿Cómo contribuye su labor a consolidar el proyecto del cambio del pacto histórico? Bueno, primero enseñarle a la gente que eso que nos indica la derecha, que somos solo discursos y pocas realidades, pues realmente pues tenemos un margen de trabajo. No sé si les decía la cifra, 189 proyectos de ley. O sea, de hecho estamos buscando, y parece que no ha habido un congresista en la historia de Colombia que haya radicado tal número de proyectos de ley, y no lo consolidamos desde la oficina, aquí sentadito se me ocurrió que hay un problema y me invento un proyecto de ley, sino todos son respaldados por una comunidad, por un sector, por un territorio que clama por alguna solución, que ve que definitivamente la única forma, por la estructura del Estado, la única forma de modificar o de solucionar el problema es una ley, un proyecto de ley. Entonces lo convertimos en proyecto de ley, hacemos mesas de discusión, de trabajo, hacemos audiencias públicas en los territorios, casi que hemos hecho una audiencia pública por mes. Una audiencia pública es un ejercicio en el que logramos sentar a las instituciones al lado de la gente para que se escuchen, conversen, salgan compromisos, salgan acuerdos, y ese ejercicio mes a mes prácticamente, porque en los primeros 36 meses hicimos 32 audiencias públicas de todo tipo, relacionadas con infraestructura vial, con derechos, con ordenamiento territorial, con apuestas territoriales de autonomías. Es decir, un ejercicio constante. Yo creo que ese trabajo y esa mezcla entre ser muy juiciosos en la tareita que nos pusieron aquí en el Congreso, pero fuera de eso llevarla al territorio, ponerla en conversación constante con comunidades, sectores y territorios, pues nos ha permitido que la gente sienta que el pacto está cumpliendo, que no nos mandaron aquí porque la ola y la cresta de crecimiento del fenómeno electoral que es Gustavo Petro y el pacto histórico, llegamos aquí de gratis y a sentarnos como dicen muchos, a calentar el puesto. No, nosotros vinimos a trabajar, pero además lo conversamos con la comunidad constantemente. Hemos ido a 91 municipios de mi departamento de 116, es una cifra, es bien difícil de cumplir, pero además hemos ido a 26 departamentos de los 32 de Colombia, en un ejercicio constante de conversación, y yo creo que eso es un aporte que yo espero que la gente reconozca, porque sí, estamos llevando el pacto histórico a la conversación en territorio, sin dejarlo, sin sacarlo del trabajo que hay que hacer, que era parte de lo que decía al inicio. Se puede hacer territorio, se puede hacer ejercicio territorial sin dejar de hacer el trabajo que hay que hacer en el Congreso. Representante, a lo largo del gobierno del Pacto Histórico hemos visto avances en Colombia gracias a la articulación entre el Estado y la iniciativa privada. ¿Cómo valora usted esta colaboración para el desarrollo del país? Pues bueno, digamos que depende mucho de la conciencia de unos sectores privados, es decir, claro, se creó una imagen, de hecho, no sé si ustedes recordarán cómo se creaba una imagen previa a las elecciones alrededor de Gustavo Petro y el posible gobierno del pacto histórico en ese momento, y se instalaba una idea de enemigos de la empresa privada se va a ir, vamos a expropiar absolutamente todas las propiedades, las empresas, las casas de los ricos.
y poco a poco el gobierno ha demostrado que no es así. Pero al mismo tiempo también ha tenido que decir, venga, empresarios, ustedes también tienen una responsabilidad, que entre otras es una responsabilidad que los empresarios de otros lugares del mundo lo han logrado. En otras latitudes el empresariado ha entendido que la jornada laboral extendida lo que hace es bajar la productividad de los trabajadores y pues yo no sé, pero a mí me parece como un mal cálculo que los empresarios colombianos sigan creyendo que entre más horas tengan a los empleados metidos en su empresa, más productivos son, cuando está demostrado que somos el país de la OCDE que menos produce por hora. A mí eso me parece un contrasentido del empresariado colombiano, pero hay un sector empresarial que ha entendido que vale la pena, que los momentos de cambio valen la pena, que el asalariado tenga buenos ingresos y garantías y tiempo para ir a descansar, también significa que se convierte en un consumidor y por tanto en un dinamizador, que es una masa. O sea, no estamos hablando de uno o dos empresarios invirtiendo estamos hablando de una masa que sumada con la transferencia de capital a esas capas medias y bajas de la sociedad, logramos empujar la demanda de bienes y servicios y por tanto de hecho se está demostrando que está creciendo el país. El país lleva sostenido los 3 años del gobierno Petro, lleva sosteniendo un crecimiento del empleo, tímido porque veníamos claro de la pandemia, el proceso de recuperación económica no era precisamente el mejor escenario y sin embargo hemos estado constantemente creciendo. Se dieron cuenta que el fantasma del dólar a 10.000 pesos, de la inflación, de la hiperinflación como en otros países, pues eran fantasmas creados en la ficción que se inventó la derecha para que no eligiera el pueblo colombiano a Gustavo Petro, ficción que afortunadamente derrotamos en la narrativa de la campaña, pero ahora se derrota con los hechos. Y ese es un momento, digamos, que el empresariado inteligente, sopesado, que ha entendido que la discusión ideológica es pero que se puede seguir trabajando conjuntamente, pues ha logrado sacar adelante. O sea, es que las cifras también dicen que los ricos del país también han crecido, han aumentado sus ganancias. Entonces, pues digamos que creo que como ellos muchas veces dicen, el dato mata el relato. Y pues en este momento los datos dicen que vamos muy bien. Yo recuerdo un evento que hubo, si no estoy mal, en el Urabá antioqueño o en el norte del Chocó, con Callejas, el presidente que es salvadoreño, si no estoy mal, de Éxito, del grupo Éxito. Y el tipo anunciaba cientos de miles de dólares de inversión en Colombia en un momento en el que, y él decía, el ambiente decía que no había que creer y ellos veían que como que la apuesta les iba a servir. Éxito, ¿a qué se dedica? Pues a venderle a la clase trabajadora productos en sus grandes almacenes. Entonces ellos sí vieron una oportunidad incluso de negocio, es decir, es que aquí está el capitalismo, se ve beneficiado, ¿sí? Y entonces estos que sí son capitalistas, no los que creen que los que escriben en las redes defendiendo el capitalismo y no tienen capital acumulado, pero esta gente que sí decide invertir en Colombia y a la postre terminan viendo los réditos de su inversión. Tuvieron la visión de entender lo que iba a pasar con el país y fíjense que ese tipo de empresarios les está yendo bien. ¿Y eso qué significa? Que eso sí cumple la promesa que los otros nunca habían cumplido y era que mejores condiciones laborales podía generar mejores condiciones para los empresarios. Mejores ingresos para los trabajadores, la demanda se impulsa, por lo tanto se impulsa el consumo y terminan ganando los empresarios también. El recurso vuelve en algún momento. Los otros, mientras tanto, se quedaron protestando y no han aprovechado el buen momento de la economía colombiana. Representante, siguiendo hablando de la industria empresarial, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida reconoce a las empresas que con su labor y compromiso contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia. ¿Qué opina usted de esa opción? No, pues que está bien. Es que este no es un gobierno antiempresa. Hace unos días se suscitó una especie de controversia por la tergiversación, por ejemplo. Entonces fíjense que la fundación esta de Shakira, Fundación Pies Descalzos, sí, invierte en un gran colegio en Tibú, en el Catatumbo. Y sale la derecha y estos medios a decir, Shakira ha hecho más que el gobierno Petro por la educación. Una semana después, un tuit del alcalde de Tibú diciendo gracias gobierno del presidente Petro porque el 56% de la inversión viene del gobierno nacional y el resto lo puso
la fundación. Es la muestra de que este gobierno está dispuesto a trabajar con la empresa privada, con las iniciativas privadas para sacar adelante proyectos que beneficien al país. Luego, todo sector privado que esté en esa tónica, pues está bien que tenga un espacio para resaltarse. A mí me parece que está bien, que una empresa, claro, yo sé que ahí hay un juego, digamos, de beneficio para quien sale ahí, quien trabaja bien con el gobierno, pone su parte para el gobierno, espera una especie de contraparte. Y qué mejor que un gobierno que lo declaraban antiempresario esté resaltando empresarios, pues es un plus para su marca, para el goodwill de su marca. Y yo creo que eso está bien. Yo tengo, digamos, una visión de lo comunitario, de lo público popular, pero cambiar este país requiere de muchos esfuerzos, y si hay empresarios y privados dispuestos a ser parte de esos esfuerzos, pues ¿por qué no resaltarlos? Pues a mí me parece que está perfecto. Representante, como usted bien lo nombra, ahorita están en campaña. ¿Cuál es el compromiso del Pacto Histórico en Colombia? Profundizar el cambio. Yo creo que el reto nuestro en este momento es hacerle entender a la gente que apenas estamos empezando. Que en 4 años no se hace el gran revolcón, la gran transformación que requiere este país, que durante décadas se cimentó en la desigualdad, el desequilibrio, la inequidad, las brechas territoriales, sociales, de género, étnicas. La discriminación fue el común denominador de la forma en la que se construyó el Estado colombiano, con un aparente sistema democrático. Creo que ahora sí estamos empezando a vivir la democracia, cuando la gente puede tener capacidad de decisión sobre lo que está sucediendo en sus territorios, cuando la gente en el campo, en las veredas, decide cuáles son las vías y dónde deben ir las que se construyen con la ayuda del gobierno nacional, cuando las asociaciones campesinas tienen la sartén por el mango a la hora de decidir sus procesos productivos, y no los que les impone el mercado, no los que les imponen desde las oficinas de Bogotá. Pues yo creo que hay un ejercicio de democracia real, pero está empezando. Todavía no llega a todos los territorios, no va a alcanzar a llegar en los 4 años a todos los territorios. El ejercicio de construcción de un país distinto, no podemos esperar que se haga en 4 años, cuando llevamos 200 gobernados para otra cosa, para enriquecer al que ya era rico, para empoderar al que ya tenía poder. Hoy estamos dándole el poder a la gente y todavía nos falta. Entonces el reto y al mismo tiempo la promesa es: apenas estamos empezando. Seguiremos, profundizaremos, entre más seamos, y eso es un reto ya que depende de la gente. Entre más seamos en el Congreso de la República, dependeremos menos de conversación con otros sectores que aún quieren contener el cambio. Entre más seamos en el Congreso de la República, vamos a poder profundizar varias de estas transformaciones y otras que nos quedan pendientes. Por los tiempos mismos, por los obstáculos que se han presentado, por los bloqueos institucionales que en algunos lugares han logrado ponernos, pues efectivamente todavía nos quedan tareas pendientes. Pero yo le digo a la gente, cuando usted ve un trabajador que está haciendo su mejor esfuerzo, que está avanzando en las tareas, evidentemente al final del mes, al final de su contrato, si usted lo ve buen trabajador, usted le dice siga y lo vuelve a contratar, porque hay que seguir esa tarea, porque ya sabemos que ese trabajador lo está haciendo bien. Eso somos nosotros, los trabajadores de la gente, para lograr los cambios que la gente misma ha exigido. Entonces les decimos, pues nuestra promesa es seguir haciendo ese trabajo y hacerlo mejor. Hemos aprendido muchísimo, nunca habíamos sido mayorías. Yo venía al Congreso y esto era un mar gris, todo era homogéneo, aburrido. Ahora es multicolor, vivo, constante, vibrante. Ver palenqueras, indígenas, gente de las comunidades LGBTI, ver campesinos, que antes había un senador campesino, era todos los congresistas que habíamos tenido del campo colombiano, ahora hay varios y varias. Este Congreso le falta un poco, pero todavía sigue siendo o es una mejor representación de lo que realmente es Colombia, y falta que sigamos llegando más, pero ese es el reto y la promesa, si se quiere, la apuesta, la propuesta, continuar el cambio. Yo creo que hoy nosotros no tendríamos que ponernos a
a rediscutirlo absolutamente todo cuando ese consenso de los mínimos, que es el programa de gobierno Colombia Potencia de la Vida, aún tiene por desarrollarse, aún por consolidarse. Terminemos ese paso y luego miramos qué sigue. Pero yo creo que ahí tenemos una buena hoja de ruta. Déjennosla seguir caminando, que nosotros, nuestro compromiso es consolidar eso que se prometió hace 3 años y medio. Muchas gracias, representante. Para nosotros, Publicaciones Potencia Mundial de la Vida, ha sido un placer tenerlo en esta entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias. Como siempre, este es el ejercicio que hay que hacer. Las comunicaciones son hoy uno de los principales lugares de disputa, no solo de la opinión, de la narrativa, sino del poder. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos por contarle a la gente lo que estamos haciendo, que estoy seguro que la gente lo va a apreciar muchísimo. Así sea.